Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil TaberGo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Que el Señor le bendiga, sea usted bienvenido al culto de Amaneciendo con Dios. Gracias a Dios estamos aquí, tenemos una nueva oportunidad para adorar y aprender de nuestro Dios. Así que le voy a pedir que juntos podamos cantar esta alabanza y le pidamos al Señor que abra los cielos en esta mañana. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año y en tu palabra haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle que Él bendiga este culto. Señor, te damos gracias, Padre, porque una vez más tenemos la oportunidad, o mejor dicho, el privilegio de acercarnos ante tu presencia. Sabemos, Señor, que se acercan aquellos humildes de corazón, aquellos que te buscan con agradecimiento. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que guíes nuestra alma esta mañana a encontrarte en amor y, Señor, a encontrarte humillados ante ti. Gracias, Señor, te damos. Así que te entregamos lo que se realiza en el culto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este día le voy a pedir que usted pueda buscar en el Salmo capítulo 21. Salmo capítulo 21 es un salmo de David, el cual se titula Alabanza por haber sido librado del enemigo. Salmo capítulo 21. Le voy a pedir que si usted tiene su Biblia cerca, vaya y la traiga y la pueda leer. Si la tiene lejos, también vaya y la traiga y pueda leerla junto a nosotros. Es un gran privilegio tenerla en nuestras manos. No mire como simplemente es una copia más. Nosotros ahora tenemos la costumbre de tener muchas copias de la palabra del Señor, pero hubo un momento en que la gente no podía tener la palabra del Señor en sus manos. Si usted tiene el privilegio, por favor, léala. Salmo capítulo 21 dice de la siguiente manera: El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová. Y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás
de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. El tema aquí es que Dios se toma de manera personal lo que las demás personas hacen en contra de sus hijos. De la misma manera que con Pablo, cuando le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios estaba defendiendo aquí a su rey, a su ungido, alguien que él había enviado. Y Dios se tomaba para sí las discusiones, los pleitos, las amenazas, los golpes que a David se le daban, porque era su ungido, era su protegido. De la misma manera hoy en día Dios también se toma para sí cuando alguien quiere faltarnos el respeto, nos maltrata, nos humilla. Solo confía en el Señor, que en algún momento también nos corresponde a nosotros ser librados por su mano. Esta mañana nuestra hermana Sandra Álvarez compartía un testimonio. Quiero dejárselos a ustedes. Su madre padecía de una alergia, la cual había ella estado pidiendo ya tiempo atrás. Y nos comenta y nos da el testimonio de que su madre ya no la padece más, y ha sido sanada gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y esos testimonios nos llenan a nosotros de esperanza, porque nosotros sabemos que si hay personas a las que ha pasado, también con nosotros puede pasar. Eso nos recuerda que hay un Dios misericordioso y que nosotros podemos alcanzar misericordia. Así que vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle a nuestro Dios para que nos ayude en cada una de nuestras necesidades. Señor, te damos gracias, Padre, porque tenemos un nuevo día. Gracias por que podemos respirar, por nuestra salud. Te quiero pedir, Señor Jesucristo, por las personas que nos han escrito con peticiones fuertes, con peticiones o con congojas en su corazón. Te quiero pedir, Señor, por la hermana Rosa, viuda de López, que te pide por la demencia senil y esquizofrenia, y a la cual ella reconoce que está mucho mejor. Te pido, Señor, por Rosa Delmi Portillo, que está hospitalizada por COVID. Su hija también, Isabela López, pide y está en oración por ella. Te pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por la hermana Yesenia Mengíbar, por su salud, por la depresión, y también, Señor, porque sus hijas puedan tener un mejor trabajo. Te pedimos, Señor, también por nuestra hermana Marisol Rodríguez, porque ella te solicita por la sanidad de sus hijos y por la sanidad de su esposo. Por Marta Lilian de Martínez, porque puedas sanar sus pulmones. Por nuestro hermano Walter Gutiérrez, por su salud. Por nuestra hermana Tita Moreno, que ella pide por su amiga Socorro, pues tiene COVID. Y también, Señor, te pedimos por la hermana Cecilia Valenzuela, porque su familia pueda tener salud. Te pedimos, Señor, por aquellos también que se encuentran en una cárcel, en un penal, sin esperanza. Algunos de ellos que sí cometieron el error y otros podrían estar inculpados solamente. Pero te pido, Señor, que demuestres a estas personas que tu misericordia llega aún a las personas pecadoras. Así que, Señor, llena el corazón de estos hermanos y hermanas que se encuentran en esos pecados. Hazles entender, Señor, que tú actuarás hasta que sea el tiempo y el momento adecuado. Que hay algo que tienen que aprender en ese lugar, que hay algo que tienen que aprender en esa situación, que no es simplemente por casualidad que llegaron hasta ese lugar, hasta estar presos, sino que había y hay un propósito en ti. Te pido, Señor, también por aquellas familias ya desintegradas,
porque hay más de algún hijo o una hija llorando por la decepción de ver a sus padres separados o divorciados. Y esto, pues, no hay más que hacer. El jovencito o la jovencita ha llorado, le ha pedido a sus padres que den una oportunidad, pero no ha logrado hacerlo. No ha habido retroceso. El padre está convencido o ha tomado su decisión y la mamá tampoco. Los dos ya se divorciaron, pero su hija sigue pidiendo por él. Señor, hazle entender a esta jovencita, a esta niña, que de alguna manera estas cosas malas, dolorosas o feas ayudarán a bien en alguna situación más adelante. Que esto no es el fin, que tú tienes un propósito tanto como para su papá, como para su mamá y para ella o para él, para quien lo esté pasando. Así que te pedimos, Señor, por el corazón de cada uno de estos hijos, que son los que más sufren en el tema de discusión, de división, de divorcio. Ayúdale, Señor, a entender que no son errores tuyos, que son errores de sus padres. Te quiero, Señor, también pedir por todos aquellos hermanos que se encuentran en sus casas enfermos de COVID, que ellos se encuentran con dificultades de respirar, con temperatura, con dolor de cuerpo, no se puede levantar. Algunos de ellos han pensado que van a fallecer en sus casas porque no quieren ir a un hospital o porque no se los permiten o porque les dijeron que se queden en sus casas. Pero te pido en el nombre del Señor Jesucristo que si no tienen a un médico a un lado, pero que tengan a su Dios con ellos, que los acompañe. No tienen un respirador, pero ¿para qué necesitar un respirador si te tienen a ti? Por favor, Señor, demuéstrales a las personas que tu compañía vale más que 100 médicos, que 100 hospitales, que 100 respiradores, que la confianza en ti es la que nos podría llenar a nosotros de paz y esperanza. Y te agradecemos, Señor, porque como lo decía el capítulo, tú nos sacas adelante, tú nos ayudas. Y por eso, Señor, queremos cantarte esta mañana. La alabanza entra en la presencia del Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Dad gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Señor, no hay nadie como tú y no podemos más que agradecer tu misericordia. Te pido esta mañana, Señor, que puedas ungir al predicador, que tu palabra llegue a los corazones. Sabes, Señor, tú sabes qué personas van a escuchar este sermón y tú sabes las palabras que pondrás en la boca del pastor que dirigirá la meditación de esta mañana. Así que te pedimos, Señor, por esta predicación y te damos gracias porque sabemos que nos hablarás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Qué bueno poder seguir este estudio. Como le digo, cada vez se va poniendo mucho
más emocionante y poder compartir y poder ver a la luz de la palabra de Dios algunos aspectos que la iglesia de hoy tiene que tomar muy en cuenta. Pero vamos a ver el capítulo 9 de Primera de Corintios, capítulo 9 de la primera carta a esta ciudad que se llamaba Corinto. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 que en el desarrollo más adelante los vamos a tocar. Pero dice la palabra del Señor, está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Recuerde que era una carta que él estaba mandando hacia esa iglesia. Y dice la palabra del Señor: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Sí, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque nos permites poder hablar de tu palabra, compartir de tu palabra, aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que tú nos puedas dar esa iluminación necesaria para poder comprender tu palabra a esta hora de la mañana. Y todo lo que aprendamos, Señor, no solamente lo podamos oír, sino que también podamos ponerlo en práctica y aprender, Señor. Y así defendernos contra aquellas personas que tengan dudas también, que necesiten escuchar tu evangelio, y nosotros poder tener esa palabra bíblica, Señor, que poder darles a ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la meditación de esta mañana se llama Sirviendo con buena intención. En el capítulo 9, el apóstol Pablo habla acerca de las personas que están dentro del ministerio de la predicación, del evangelio, de predicar la palabra del Señor. Aquí básicamente les está haciendo ver Pablo a la iglesia de Corintio una pequeña responsabilidad o derecho que las personas que predican, y él se pone también como ejemplo, y también a las demás personas, las obreras, y les da ciertas indicaciones a la iglesia de Corinto, y vale la pena que también la iglesia en general podamos saberlas, aunque directamente quizás podríamos tomar en cuenta hablar a aquellos pastores que están a cargo de una iglesia. Bueno, como le decía, anteriormente del capítulo 9, como lo vimos en el capítulo 8 la semana pasada con el pastor David, Pablo viene hablando sobre los límites de la libertad cristiana. En el capítulo 8, antes del que vamos a tocar el día de ahora. Pero esta libertad que habla en el capítulo 8 el apóstol Pablo no debe de ser tropezadero para los que son débiles en la fe. Y ahí pone algunos ejemplos, como si te vas a sentar a una mesa y dependiendo del lugar de donde estés, si lo podemos traer a aplicarlo a la vida diaria. Bueno, usted, claro, hermano, puede ir a un restaurante, pero para algunas personas el visitar ciertos restaurantes donde se sirve bebida alcohólica y todo eso puede ser un tropezadero para aquellas personas que son débiles en la fe. Y el ejemplo que menciona es precisamente lo de la comida. Y si es ocasión de caer para un hermano, el apóstol Pablo lo que recomienda es que no se haga. Todo se complica cuando se perjudica a otra persona. Posteriormente, hablando de eso, viene el apóstol Pablo en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Pablo lo que inicia y da algunas razones por las que la iglesia debe apoyarlo a él. Se está poniendo de ejemplo, y aquel ministro, aquel obrero que tiene parte en la iglesia de Corinto o en cualquier otra iglesia que está trabajando para la obra. Y da algunas razones. En los primeros versículos se menciona una palabra que es la palabra derecho. Miren, y específicamente se menciona en el versículo 4, dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer o beber? Y en el siguiente versículo también lo menciona. Ok, Pablo les dice: señores, yo como apóstol, y ya vamos a ver algunas de las razones, yo como apóstol y algunos de los ministros, los obreros, los que trabajan para el ministerio, tienen derecho. ¿Derecho a qué? Bueno, el derecho es a que lo apoyen en su ministerio y libremente lo podemos decir, que lo apoyen de una manera financiera, de una manera económica. Pero ahí téngame, porque
más adelante le voy a dar algunas razones bíblicamente siempre sustentadas en el capítulo 5. Así que no me lo tome a la ligera. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que darle dinero al pastor. Espéreme, ya vamos a ir avanzando. Pero sí, tienen derecho, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que también tienen derecho. ¿Derecho a qué? Bueno, que apoyen su ministerio. Porque la mayoría de los que están y también en la actualidad, muchas personas, muchos de nuestros pastores de la organización se dedican directamente a la administración de la iglesia. No tienen otro trabajo que los pueda ayudar. Esa sería una de las razones por las cuales se le tiene o podría ayudar a una persona que está dentro del ministerio. Ahora, ¿por qué apoyarlos? Y Pablo aquí da 5 razones, por lo menos de las que yo puedo observar en el capítulo 9. Pablo da 5 razones por las que uno debe, o la iglesia debe apoyar a estas personas. Y están sustentadas bíblicamente, y algunas están sustentadas por nuestro mismo Señor Jesucristo, y lo vamos a ver a continuación. Bueno, la primera razón, y Pablo la menciona en el versículo 1, porque él era un apóstol. Y recuerde que el apóstol Pablo fue uno de los primeros que se dedicó a expandir el evangelio por todas las regiones muy lejanas. Ahora bien, dice Pablo, ok, ustedes deben de apoyarme. Bueno, se está poniendo como el de ejemplo, porque yo soy un apóstol. Y por eso le dice, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto al Señor, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Aquí está explicando una de las razones por las cuales él es apóstol, y creo que ya lo hemos mencionado en predicaciones anteriores, que por qué no existen los apóstoles en la actualidad. Sí, hay muchos que se autodenominan apóstoles, el apóstol Santiago Zúñiga, el apóstol fulano de tal, el apóstol por aquí, pero bíblicamente no cumplen los requisitos como ser un apóstol. Y aquí Pablo está diciendo uno de los muchos requisitos para que una persona sea llamada apóstol, porque aunque él no era parte de los 12 que anduvieron con Jesús, él está diciendo que no he visto al Señor Jesús, nuestro Señor, porque él, cuando fue llamado al ministerio, cuando iba rumbo a Damasco, quien se le presentó fue nuestro Señor Jesucristo, y se le presenta en 2 ocasiones más en forma de visión Jesús a Pablo. Esa es una de las características por las que él es llamado apóstol. Por eso es que ahora nadie anduvo con Jesús, ni fue testigo de los milagros y del ministerio de Jesús en la actualidad. Eso pasó hace mucho tiempo. Por eso hoy no pueden haber apóstoles, pero ese no es el tema. Él está diciendo que una de las razones para que me puedan ayudar a mí es que yo soy apóstol. No soy yo apóstol. Y mire, bien bonito lo que dice en el versículo 1, porque dice, si para otros no soy apóstol, puede que muchas personas, él se presentara como el apóstol Pablo, pero muchas personas no lo conocían, no sabía quién era, y cómo va a ser este apóstol después de andar matando gente, andar metiendo preso a hombres, a mujeres y a niños. Y dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros, le dice la iglesia de Corinto, lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ahí les está haciendo referencia de que fue él, recuerde, lo hemos visto en los estudios anteriores, que quien aperturó la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto, fue este señor. Entonces ahí les está diciendo nuevamente, porque el sello de mi apostolado sois vosotros, señores, yo soy apóstol, no solo porque vi a nuestro Señor Jesucristo, no solo porque Él me libertó de lo que yo era en el pasado, sino que también soy apóstol porque ustedes les vine a predicar la palabra del Señor. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. La segunda razón y de por qué recibir ese apoyo de parte de la iglesia para los obreros, y en este caso Pablo dice que el obrero, oiga bien, tenía derecho de una remuneración, y eso lo podemos ver en el versículo 7. En el versículo 7 el apóstol, mire lo que dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, nadie es soldado por techoto. Si uno se vuelve soldado es porque para proteger su nación, para proteger, o sea,
te haces soldado, hay un objetivo por el cual vos vas a ser soldado. Y sigue diciendo, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién es el dueño de la finca, la siembra, la cultiva y no va a tener una remuneración? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Eso era una ley universal, hermano. Porque si uno trabaja, uno recibe una remuneración de la persona que es empleador. Entonces el apóstol Pablo primero dice, yo puedo recibir ayuda porque soy su apóstol. Soy el apóstol Pablo. Yo soy el que vino y les predico a ustedes. Segundo, el que trabaja, les está diciendo, tiene derecho a una remuneración. Tercera razón, está en la ley, y está en la ley de Moisés, la que fue dada en el monte Sinaí por parte de Dios, y Moisés se dedicó a dársela a su pueblo. Y eso lo podemos encontrar en el versículo 8 y en el versículo 9. Mire lo que dice. Está preguntando el apóstol, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondráis bozal al buey que tría. Y esto lo podemos encontrar en Deuteronomios capítulo 25, versículo 4, donde se están dando unas ordenanzas. Y cuando el grano, el trigo estaba preparándose y era separado el grano de la paja, ahí el apóstol Pablo ocupa esa comparación en el Antiguo Testamento de la ley, porque cuando el buey estaba ayudando, prácticamente ayudando a realizar esa separación entre el trigo y la paja, la ley dice, no pongáis bozal al buey que tría. O sea, deja que se alimente él te está ayudando a separar el grano que tú vas a ocupar, pero la paja deja que la coma, no le pongas bozal. Entonces el apóstol Pablo está diciendo esa comparación a aquella persona que predica, aquel obrero, aquel que lleva la predicación, que no se le ponga bozal, sino que se deje alimentar, porque eso está en la ley. Cuarta razón por la que Pablo dice que se le debe ayudar a él y se le debe ayudar a los ministros es de que hay otros líderes que también lo hacen, y eso lo dice en el versículo 12 del capítulo 9. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice el apóstol Pablo. Y ojo que el apóstol Pablo no está aquí reclamando, no está aquí exigiendo, ya lo vamos a ver en unos versículos más adelante. Solo les está diciendo, señores, yo soy apóstol, ustedes pueden ayudarme. Les está diciendo, el obrero es digno de su salario, yo trabajo, predico por ustedes, pues yo necesito porque no tengo otro trabajo, no tengo otra cosa que hacer. Tercera ocasión dice, hey, señores, está en la ley. La cuarta dice, hay muchas personas que quizás están aquí en la iglesia de Corinto que ustedes les ayudan. Y ellos no fueron los primeros que llegaron, el primero que llegué fui yo, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, como que estuviera diciendo, yo tengo un poco más de derecho. Si a ellos les ayudan, pues también ayúdennos a nosotros. Quinta razón, mire, muy importante, Jesucristo ordenó que lo hicieran. En el versículo 14 del capítulo 9 dice, así también ordenó el Señor Jesucristo a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Ahora, ojo, porque aquí a muchas personas, a muchos predicadores les gusta esa última palabra, que vivan del evangelio. Sí, pero una cosa es, y ya lo vamos a ver más adelante, ahorita vamos a entrar en eso, una cosa es aprovecharse del evangelio y otra cosa es que Dios ponga en el corazón de las personas el poder ayudar a estas personas. Porque yo he escuchado a muchísimas personas, he andado en el bus incluso, donde personas se han parado y han dicho literalmente que voy a orar, y por esta oración le dice a todos los del bus, por esta oración espero recibir una ofrenda de cada uno de ustedes, porque esta es una oración para que Dios los bendiga. Ahí es donde se están aprovechando abusivamente de la situación. Una cosa es, como el apóstol Pablo, que vivan del evangelio, sí, pero es porque han trabajado y Dios pone en el corazón de la persona bendecir a esa persona. Ahora, cuando el apóstol Pablo hace mención de que Jesucristo, nuestro Señor Jesús, lo menciona en tierra, bueno, lo menciona en dos ocasiones.
y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 10, versículo 10, que dice de la siguiente manera. Aquí, en este versículo que está en Mateo capítulo 10, es cuando Jesucristo manda, en este Mateo, el título es que manda a los 12 apóstoles a predicar el evangelio. Y dice, ni de alfombra para el camino, o sea, les está diciendo no lleven nada, ni alfombra para el camino, ni de los dos túnicas, porque los mandó de dos en dos, ni calzado, no lleven calzado, ni de bordón, porque el obrero, mire, dice el Señor, el obrero es digno de su alimento. Jesús les está diciendo una orden a sus 12 discípulos, les dice, van a ir a predicar, no lleven nada, no lleven bordón, no lleven sandalias, Dios los va a alimentar, porque el obrero, si ustedes trabajan de corazón, con humildad, con una buena intención, van a recibir una remuneración de parte de Dios, quizás ocupando a alguna persona. Este mismo pasaje se menciona en Lucas capítulo 10, versículo 7. Me encanta siempre Lucas, porque Lucas, como no fue un testigo presencial de los acontecimientos, él no fue apóstol, no fue un testigo por sí, solo porque está en los 4 evangelios, usted pensaba que era apóstol. No, hermano. Él solo fue el escritor del libro de Lucas, pero él no fue testigo presencial. Él investigó, sanó a tal persona, iba y la investigaba. Y ya me estoy confundiendo yo también. Lucas amplía mucho más, porque en Mateo solo se menciona que Jesucristo manda a los 12 discípulos. Sin embargo, en Lucas capítulo 10, versículo 7, el título es que Dios manda a 70 personas. Ya no solamente a los 12 principales, sino que manda a más de sus discípulos. Los 12 discípulos que todos conocemos, hermanos, eran los principales, los más allegados a Jesús, pero él tenía muchísimos discípulos más. Entonces en el Lucas se menciona que él manda a más personas. ¿Se contradice el evangelio? No, hermano, se complementa. Ya lo hemos hablado del sistema de interpretación de pasaje, que se complementan. Mateo especifica la orden que le dio a ellos. Lucas especifica que le dio la orden que le dio a los 70 personas. Y en el versículo 7 del capítulo 10 de Lucas, mire cómo dice, es lo mismo, es la misma historia. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, muy, muy importante. Y nuevamente, porque el obrero es digno de su salario. Y mire cómo termina el versículo. No os paséis de casa en casa. Vuelvo y le repito. El apóstol Pablo dice que vivan del evangelio. Nosotros podemos vivir del evangelio, sí. Y dice que así como el Señor Jesucristo lo ordenó. Pero Él también ordenó que no seamos abusivos, por ejemplo, porque dice, comiendo y bebiendo lo que os den, no que lo que ustedes van a pedir, está diciendo Jesucristo. Y todavía les dice, no os paséis de casa en casa, es decir, no abusen, busquen un lugar donde ellos le ofrezcan, porque el trabajo que ustedes han hecho de predicar, tienen derecho a comer, a alimentarse, que los bendigan, que bendigan su ministerio, pero tampoco saliendo de esa casa se vayan a otra para seguir aprovechándose, porque aparte que sabía cómo eran sus discípulos de abusivos. Entonces el apóstol Pablo toma ese ejemplo de que Jesús les dio a sus discípulos y les dice que es una razón más por las que deben apoyar. Iglesia de Corintio, Jesús lo dijo, les está diciendo el apóstol Pablo. Por lo tanto, deben hacerlo. Eso sí, está en responsabilidad de nosotros no ser abusadores, no ser chabacanes, no ser aprovechados, porque como le digo, esta semana recibimos la visita de un pastor de Honduras y nos contaba la situación que ha sido muy difícil, pero ahí sigue avanzando la iglesia en Chinacla, ahí en Honduras. Pero nos contaba de que ahí en ese sector, que aparte que es pobre, el pastor nos contaba acerca de que ahí cuando llega un apóstol, autodenominado apóstol, se llena, me dice, porque como es mucho emocionalismo, entonces y se llenan. Y en la misma conversación y se llenan la gente que llega a predicar de esa manera les cobran no sé cuántas lempiras. Espéreme, le dimos todos los que estábamos en la mesa, les cobran y aún así llegan y les cobran. Le dije, sí, me dijo, les cobran, me dijo, todos los que llegan ahí.
Increíble. Entonces, hermano, ahí, a ese punto, es el que nosotros no debemos de llegar. Que el objetivo no sea, voy a ir a predicar a tal parte para que me den. Eso ya va a salir de la voluntad, porque también habla de eso, de que Dios va a dar la recompensa. Pero que no el objetivo sea, voy a predicar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y con todos esos días que me den ofrenda. Que no sea ese objetivo. Bueno, su iglesia se ha caracterizado por hacer eventos masivos en los cuales no cobramos ni un centavo, mis estimados hermanos. Esa es el objetivo por el cual el apóstol Pablo da esas 5 razones por las que la iglesia debe apoyar al ministro. Ahora bien, mire, por la primera razón, Pablo automáticamente, la primera razón que nosotros hemos mencionado, Pablo automáticamente participa en que la iglesia le pueda ayudar, porque es el apóstol. Y las otras 2 razones, entra cualquier obrero, cualquier ministro, aquel que pregona, aquel que predica, no necesariamente, no solamente el pastor, sino los servidores, cualquier persona que tenga parte en un ministerio dentro de la iglesia. Ahí es donde participan. De la razón 2 a la 5 participan. Muy importante lo que dice el versículo 2 del capítulo que acabamos de leer, porque Pablo no solo por ser apóstol tenía derecho, sino también porque él era el padre espiritual de toda la iglesia de Corinto. Por eso ya lo tocamos. Ahora bien, aquí viene algo contradictorio a lo que estaba, o totalmente opuesto, no contradictorio, totalmente opuesto a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en los primeros versículos. Porque en el versículo 15 y en el versículo 16, aunque tengo derecho, dice el apóstol Pablo, porque soy apóstol y porque cumplo todas las otras características, aunque tengo derecho a eso, dice el apóstol Pablo, señores, no quiero nada de eso. Mire lo que dice el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice el apóstol Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Señores, les he dado 5 razones por las cuales deben apoyarnos, pero yo no las necesito. Porque mi objetivo no es que me den, mi objetivo es predicar el evangelio. Y todavía dice que lo que les estoy diciendo no sirva para que ustedes, el apóstol Pablo nos está tirando una indirecta para que sí le demos una ofrendita. No, dice el apóstol Pablo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, dice el apóstol Pablo, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál gloria? La gloria del apóstol Pablo, por la cual estaba hablando, era de que él quería jactarse de que él predicaba el evangelio gratuitamente y no por cobrar, no cobrando. Ya lo vamos a ver porque lo dice literalmente. Pablo da 2 razones por las que no quiere recibir ayuda, y la primera la podemos ver en el versículo 18, y aquí es donde le digo, porque en el versículo 18, la recompensa de parte de Dios por presentar gratuitamente el evangelio. Esa es una de las razones por las cuales, señores, yo no quiero recibir nada, porque les está diciendo, ok, ¿hay bendición para los que predican? Sí, pero para los que predican sin esperar recibir nada a cambio, es mucho más grande la recompensa. Mire lo que dice el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi bendición? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Hay una recompensa por no hacerlo con una mala intención, porque vuelvo al ejemplo. El apóstol Pablo está diciendo en el versículo 14 que vivan del evangelio, y se basa en fundamentos bíblicos, y que Jesucristo se los ordenó a los discípulos, pero Jesucristo les dijo, tampoco abusen, háganlo de corazón, no se vayan de casa en casa esperando a ver qué les da a ver si les da el otro les da más. Y por eso dice el apóstol Pablo, yo no quiero recibir esto, porque predicar el evangelio sin ningún interés tiene recompensa. Y la segunda razón que da el apóstol Pablo es que no quiere que nada obstaculice la conversión de los perdidos. Y sigue la segunda parte del versículo 18, dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor
número. Tomando en cuenta estas dos razones por las que el apóstol Pablo dice, yo no quiero recibir nada de ustedes. Dice, es porque yo voy a ganar mucho más personas. Porque recuerde lo que estaba hablando en el capítulo 8, que habían acciones dentro de la libertad normal de la iglesia, del servidor, del pastor, que se podían hacer. Pero si esa libertad ocasionaba caer a alguien débil en la fe, no debo de hacerlo. Entonces el apóstol Pablo prácticamente lo que está diciendo en el versículo 19, miren, no me entreguen nada, para que los que son débiles en la fe no piensen mal que lo que estoy haciendo es por dinero. Entonces, como no voy a recibir nada de ustedes porque mi galardón viene de Dios, mi premio viene de Él, voy a ganar a mucha más personas. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí en el versículo 19, para ganar a mayor número, dice literalmente la última parte del versículo 19. En el versículo 17, me voy a atrasar un poquito. Trabajar siempre tendrá una remuneración, lo que estábamos hablando, una remuneración, una paga, una bendición. Mire lo que dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, nuevamente el apóstol Pablo, recompensa tendré, dice el apóstol Pablo. Si la intención de administrar, ayudar, predicar está bien enfocada, no te preocupes que el Señor te va a bendecir. El Señor va a ocupar a muchísima gente y te va a bendecir. Porque así lo dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, dice, la comisión me ha sido encomendada. Si lo hago de mala voluntad, la recompensa o lo que yo voy a la remuneración, ya la voy a tener hecha. Obviamente, la remuneración que uno va a tener no es buena, va a ser una reprensión, va a ser un castigo, pero si lo haces de buena voluntad, vas a recibir recompensa de Dios. Si lo haces de mala voluntad, tengan cuidado porque puede que el Señor pueda reprenderlos. En el del versículo 20 al versículo 23, aquí Pablo menciona una de las mejores armas para poder predicar, que es la adaptación. Este señor, como tenía conocimiento, vasto conocimiento, él se adaptaba a los pueblos. Y de ahí del versículo 20 al 23, él menciona, bueno, en el versículo 20 dice que él se acopla, se adapta, dice, me he hecho a los judíos como judío. Es decir, les he hablado por medio de sus costumbres, por medio de sus rituales, por medio de la ley. Ahí, de ese modo, me he acercado a los judíos. En el versículo 21 dice, a los que están sin ley, refiriéndose a los gentiles, es decir, a las personas que no forman parte del pueblo de Israel. A ellos les he llegado, no como a los judíos, sino como a ellos, como gentiles, como gentes que no conocen la ley. Y dice todavía en el versículo 22, dice que también se ha acercado a los débiles y se ha adaptado, se ha puesto al nivel de los débiles. Y aquí cuando menciona en el versículo 22 que se ha hecho débil a los débiles, aquí por parejo. Aquí tanto a los judíos que no tenían esperanza y necesitaban la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, tanto como para los gentiles que también están sin esperanza, están débiles en la fe porque necesitan a Jesucristo como su Salvador. Esa era la mejor estrategia que el apóstol Pablo tenía. Se adaptaba. ¿Se recuerda aquella historia? Aquel relato donde llega al Areópago y ve el montón de dioses, ve a Zeus, ve a Atenea, ve a Hades, ve a Poseidón, ve a Esculapio, ve a Hermes, ve a todos esos dioses, y de repente ve un altar que dice al Dios no conocido. Entonces él dijo, estoy en la cuna de la filosofía, me voy a adaptar a ellos. Y fue lo que hizo. Por eso él dice, a los judíos llegué como judíos, a los que están sin ley les llegué a ellos como que estaban sin ley y les mostré el camino. A los que están débiles, sin esperanza y necesitan de Dios, me adapté a ellos. Así como llegó al Areópago a predicar del Dios no conocido. Ustedes tienen un altar, le dijo, y de este altar, de este Dios es que le vengo a predicar. Y era gente filósofa, gente muy sabia la que estaba ahí. Y finalmente el galardón viene, hermano. Pero debemos luchar por él. En el versículo
25. El objetivo es trabajar con una buena voluntad y llegar a la meta. Y allí el versículo dice: todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y hace un ejemplo de que todos estamos en un estadio compitiendo y el objetivo está al frente y muchos llegan y ganan. Pero dice el apóstol Pablo, también nuestro objetivo debe de ser ganar, pero no por una corona corruptible, no por algo material, algo de aquí. Nosotros debemos de trabajar por algo que es incorruptible y es de lo que vamos a recibir. Y es por eso que el apóstol Pablo hace mención de que sí hay una cierta clase de derecho para apoyar a aquellas personas en el ministerio, pero el apóstol Pablo dice: eso está bien, pero yo no lo quiero. Yo no quiero algo que aquí se va a corromper, dice el apóstol Pablo. Yo mejor prefiero estar ahí arriba y que me den esa corona incorruptible. En términos generales, el apóstol Pablo está diciendo que sí es bueno ayudar. La iglesia puede ayudar a sus pastores, a sus misioneros, a aquellas personas que estén sirviendo, colaborando en el ministerio, y van a recibir una recompensa, va a ser Dios utilizando a personas, pero también háganlo con ese objetivo de esperar algo material. Háganlo con una buena voluntad, no aprovechándose de la gente, no viendo si me dan ofrenda, no viendo si me van a dar aquello. Hágalo con una buena intención, porque la recompensa también viene de parte de Dios. Ahí finalizamos el capítulo 9 de la carta a los Corintios. Así es que ahí donde usted está, le voy a invitar que oremos a esta hora de la mañana. Bendito Dios, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que aprendimos el día de ahora. Te pedimos que no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor, que pongamos en práctica lo que hoy, este día, esta mañana pudimos ver, que podamos tomar en cuenta lo que tu palabra dice, y cualquier cosa que nosotros hagamos, realicemos, no sea con el objetivo de recibir algo, sino tener una buena voluntad, un buen corazón, unos objetivos claros por los cuales se va a hacer, sabiendo de que tú nos vas a dar esa recompensa. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Ahora vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes que es partícipe de cada una de las ofrendas y de los diezmos. Aquí nosotros seguimos trabajando. Los ministerios de ayuda social que llevan alimento, víveres al necesitados siguen funcionando. Radio Bautista, que no pauta comerciales y no recibimos remuneración por eso, sigue al aire gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Y ahora ya lo estamos a nivel nacional y el compromiso sigue adelante. Nosotros adquirimos ese compromiso porque todavía se está pagando, pero eso es gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Los niños del albergue también reciben su alimento, su educación, su techo, su buen cuidado, y eso también es gracias a sus diezmos y sus ofrendas. Así es que vamos a cantar nuestra alabanza para consagrar estos diezmos y estas ofrendas. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Señor, bendice al dador alegre, bendice a aquel que no compromiso, sino de corazón está ofrendándote a ti, Dios. Te lo suplicamos. Gracias por ese dinero que llega a nuestra bolsa, y te suplicamos a tu Espíritu Santo que nos pueda dar esa sabiduría necesaria para poder administrar ese dinero de la mejor manera, pagar esos compromisos, pagar deudas si se tienen, llevar lo necesario a la casa y no comprar cosas solo porque nos gustan, sino cosas necesarias. Gracias por los diezmadores, gracias por los ofrendantes de esta tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte.
Cada programa de televisión, radio como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Carlitos, Pastor Rolando. Ahí estamos desde ya haciéndoles el llamado a ellos, hermanos. Porque para estudiar teología no se necesita un llamado. Amén. Yo quiero recordarles que nosotros en el ministerio, aquí en el culto de Amaneciendo con Dios, tenemos la dinámica de mandar los bosquejos a su WhatsApp para que usted en su estudio personal pueda volver a, mire, aquí están los bosquejos, pueda volver a estudiar y hacer sus propias anotaciones para que, como yo lo digo, allá afuera, hermanos, no le den garabato a usted, usted tenga defensa bíblica por lo que hemos hablado el día de ahora. Este tema es un poco controversial allá afuera, porque hay mucho pastor, hay mucho predicador, hay mucho apóstol que ya dijimos que no existen en la actualidad, se autodenominan, que perdón por lo que voy a decir, pero aprovechan de la gente, se aprovechan de estos versículos, se aprovechan de todo esto. Pero hoy lo vimos a la luz de la palabra, cuál es el objetivo, cómo es que yo debo de ver a esas personas. Y ahora a la luz de la palabra usted ya puede ver de una manera muy distinta a esas personas que abusan del evangelio y abusan de las personas pidiéndoles dinero. Entonces usted puede puede escribir al WhatsApp de Radio Bautista, que es el 7819-1828. Vuelvo y lo repito, 7819-1828. Usted escribe al WhatsApp de Radio Bautista diciendo: yo quiero recibir los bosquejos de Amaneciendo con Dios, y su servidor con todo gusto les va a contactar y les va a decir cuál es la dinámica. Ahora me toca hablarle a esa persona que estuvo pendiente de toda la transmisión, pero no tiene a Cristo en su corazón. Mi querido amigo, no fue casualidad que usted viera este culto, que se quedara hasta el final. Le es necesario nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Le es necesario que Jesucristo, usted conoce de Dios, sabe de Dios, pero no es lo mismo saber que tener una experiencia personal con Dios. Así es que hoy puede ser el día en el cual usted pueda invitar a Jesucristo a morar en su corazón, haciendo esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias también por su resurrección. Perdóname, Señor, soy pecador. Te recibo como mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi amigo, quizás fue una oración muy corta, puede decir usted. No importa, lo que importa es la intención con la cual usted lo haya hecho.
Ahora le doy 3 recomendaciones. La primera es: consiga un ejemplar de la palabra de Dios. Si lo quiere conseguir físicamente, consígalo. Si no, puede descargarlo gratuitamente de una aplicación. Número 2, que ore cada momento, a cada instante, cuando usted lo necesita, y cuando no lo necesite, ore, hable con él. Y número 3, no se pierda ahora su culto de Amaneciendo con Dios y de todas las transmisiones y de los cultos presenciales. Esta ahora es su iglesia. Hoy estamos en la iglesia del aire, aquí en Amaneciendo con Dios, pero llegará el momento en que podamos compartir unos con nosotros nuevamente. Vamos a cantar nuestra alabanza de inicio para finalizar. Vivo para adorarte, y he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Gracias, Señor, gracias por este hermoso culto. No me quiero despedir sin orar por Rosa Delmi Portillo, que está hospitalizada. Tiene COVID, Señor, allá, y está su familia muy preocupada, Señor, por ella. Su hija Lisbela López pide por ella, Señor. Tu mano protectora, tu mano sanadora, Señor, pueda estar en la vida de su madrecita, Rosa Delmi. Que pueda crear esas defensas necesarias y que pueda salir victoriosa y conocer ese hermoso testimonio al finalizar todo este proceso. Ahora te pedimos que nos bendigas todo el resto de este día miércoles, que sea de provecho, que sea de abundantes bendiciones para cada uno de mis hermanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos. Recuerde, hoy a las 6, Noche de Amigos. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos sintonizado en nuestra iglesia al aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.